Disculpen por pensar. Hola amigos y amigas de Nexo Hoy, bienvenidos a una nueva edición de Disculpen por Pensar. Gracias por estar con nosotros, como siempre intentamos hacer lo más destacado de la semana, haciendo un resumen, un breve resumen, ponerle un poquito de humor porque ustedes saben, la realidad de este país, la realidad argentina es bastante tediosa, bastante espesa, y si no le ponemos un cachito de humor, por ahí se vuelve realmente trágica, una verdadera tragedia al estilo tango. Te cuento que hubo un retroceso para la democracia argentina durante esta semana porque sucedió que en provincia de Buenos Aires el Senado votó una ley provincial, estaba hablando de la provincia gobernada por Axel Kicillof, donde le permiten a los diputados la reelección indefinida. Esto también se iba a aplicar para los intendentes del conurbano bonaerense y de todo Buenos Aires, provincia, pero finalmente la parte de los intendentes es como que le hicieron una zancadilla a los mismos diputados de Unión por la Patria, los mismos diputados del kirchnerismo le hacen como una zancadilla a Kicillof y finalmente no le votan que los intendentes tengan reelección indefinida, pero sí se vota para que los diputados puedan estar de por vida siendo reelectos en la Cámara de Diputados o de Senadores de Buenos Aires. Buenos Aires tiene un sistema bicameral, senadores y diputados. Este proyecto que salió 22 a 22, 22 votos positivos, 22 negativos y una abstención. ¿Quién desempató? Magario, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, la vice de Kicillof. Esto se votó con media sanción en el Senado, porque como te dije, Buenos Aires, que tiene un sistema bicameral, las leyes salen votadas por el Senado o por diputados y luego al revés, tienen que pasar a la otra Cámara. Así que falta la media sanción de los diputados de Buenos Aires. De conseguirse esa otra media sanción, esto sería una ley y, por lo tanto, la perpetuidad, el apoltronamiento en los cargos, los diputados para toda la vida, los que quieren estar en el poder siempre a cualquier precio y como dé lugar, haciendo clientelismo con los militantes para que estos los sigan votando, sembrando miseria y luego sembrando la ayuda social. Detrás de la miseria siempre viene la ayuda social para fidelizar el voto y prácticamente en un sistema de semi-esclavitud que se ha conseguido en algunos distritos, como por ejemplo Buenos Aires. Ahí te muestro los colegas de Buenos Aires, de un noticiero, cuando pasaban el desempate de Magario, que parte vino con chicana a Julio Cobos, porque Magario dijo en un momento, me toca desempatar y voy a ser muy distinto a lo que sucedió hace muchos años, mi voto sí es positivo. Parafraseando el voto no positivo de Julio Cleto Cobos, fíjate. 2 votos positivos, 22 votos negativos y una abstención. Es decir, un empate. Con lo cual en esta ocasión me toca desempatar. Sí. Y a diferencia de hace unos largos años en la Argentina, mi voto es positivo. Siguiendo con cosas que pasaron en la semana, hubo buenos indicadores. La capacidad económica, la actividad económica de la Argentina, el PBI, empieza a crecer. Ya en el primer trimestre dio un 5,8 de crecimiento el PBI en la Argentina. Es un buen indicador, junto con el superávit fiscal, junto con la balanza positiva en algunos rubros, es un buen dato. A eso sumale la baja de inflación que tuvimos el mes pasado de 1,5 y que parece que cuando cierre junio y en julio tengamos los datos de inflación va a ser incluso más bajo todavía. Vamos a ver qué pasa. Pero te quería contar por actividad, porque claro, la economía se mide por distintos rubros y en general el PBI en el primer trimestre creció con respecto al año pasado un 5,8. Te cuento cuáles son los rubros donde más y donde menos crecimiento hubo. Fíjate, agro un 3,7 de crecimiento, pesca un 11% arriba, minería un 6,6, electricidad un 0,9, casi nada.
Construcción un 6.1, parece que empieza a despertarse la construcción de a poquito. Comercio un 7.3, transporte un 2.6, finanzas un 27.2%, mucho crecimiento ahí con respecto al año anterior. El tema inmobiliario un 4.3%, la educación un 0.5%, casi nada, salud 0.6%, nada. Impuestos netos hubo un 10% arriba. En total, esto marca un crecimiento de la economía argentina en el primer trimestre, insisto, los primeros 3 meses, de un 5.8%, lo cual genera cierta expectativa, genera cierta esperanza de que esto empieza a acomodarse. Hay que ver, porque a este gobierno le pasan cosas bastante extrañas y bastante como aisladas. Tenés superávit fiscal, tenés balanza comercial positiva, tenés baja de la inflación, pero también tenés suba del desempleo, un punto arriba del desempleo con respecto al año pasado, porque, bueno, ahí hay que evaluar que hubo 100.000 personas más o menos echadas de lugares del Estado en ese recorte que hizo Milei, achicamiento del Estado. Esos números se van al desempleo. Tenés indicadores en la economía que son muy buenos, como el superávit fiscal, insisto, como la caída de la inflación, pero también tenés, incluso se está empezando a acumular cierta cantidad de reservas en el Banco Central, que es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Falta todavía un montón, porque estarían faltando aproximadamente unos 4.500, 5.000 millones de dólares en las reservas para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. En septiembre nos vuelven a evaluar y en diciembre, a fin de año, nos vuelven a evaluar y supuestamente tenemos que ir aquilatando reservas en el central al punto de llegar casi a 15.000 millones positivos. Recordemos que el gobierno anterior de Almermo Fernández, Cristina Kirchner, hoy presidiaria, y el farsante de Sergio Massa dejaron un déficit en el Banco Central, quedaron menos 13.000 millones de dólares. Doy vuelta a la página, disculpen por pensar, y me voy al caso Cristina, ya que la mencionamos recién. Vos sabés que ya los condenados por la causa vialidad, que es Cristina y 8 personas más, tienen que juntar 85.000 millones de pesos para devolvérselos al fisco, porque el Tribunal Oral Federal entiende que el daño que le provocaron al Estado argentino con este direccionamiento de la obra pública corresponde más o menos, han hecho los cálculos, eso va como una causa paralela a la condena de Cristina y a los otros condenados, y ahora tienen que ellos devolverle al Estado. Si no lo hacen, obviamente ya empezaron a investigarle qué tienen cada uno de estos condenados para embargarles. Incluso se hablaba de que ya empezaron a pensar en qué bienes le van a embargar a Cristina, y se hablaba incluso del departamento donde está presa, que podría ser embargado. Se ha dividido esta cifra de 85.000 millones de pesos que los condenados de la causa vialidad le deben reponer al Estado, y a cada uno le toca 22.300 millones de pesos. Es decir, que a Cristina le tocaría reintegrar al Estado parte de lo que se robó, que serían 22.300 millones de pesos. Habrá que ver después con las causas Otesur, causa Cuadernos, bueno, todas las demás causas que se le vienen encima, los sauces, etcétera, etcétera. Habría que ver cuánto más después le toca devolverle al Estado de todo eso que se robaron en ese gran latrocinio, esa gran organización delictiva preparada para asaltar al Estado, que fue el gobierno kirchnerista. Sigo con otro tema que me pareció importante esta semana, y es los diputados y senadores que están pidiendo que Cristina pueda recibir visitas sin notificarle a la justicia. Diputados y senadores de Unión por la Patria, ahí lo dije bien, notificaron a la justicia su derecho a visitar a Cristina Kirchner sin restricciones. Bueno, no se dan cuenta, no sé si los muchachos se dan cuenta o lo hacen a propósito o realmente no caen en la situación que se está viviendo, pero eso es un preso.
Y un preso no puede recibir visitas cuando tenga ganas, a la hora que sea y las personas que quieran. Vos andás a cualquier penal del país y decís, tengo ganas de visitar un preso, y te van a preguntar si sos pariente, si hay alguna situación, y te van a decir, los días de visita son a tal hora. O sea, lo que ellos no terminan de comprender, me parece, los kirchneristas, incluso los diputados que se supone que conocen las leyes, es que estamos hablando de una persona presa y que no cualquiera puede entrar a visitar a un preso, sino simplemente los médicos, los familiares, las personas que a lo mejor le hacen la comida, porque no creo que ella se ponga a cocinar a esta altura de la vida, nunca lo hizo. Y bueno, da la impresión que los diputados no caen en conciencia, no caen, no se dan cuenta que estamos hablando no de una dirigente política estadista querida por su pueblo, estamos hablando de una persona que cayó presa por robarle a su propio pueblo. Está bien que hay un 30% del país, un 30% de ese núcleo duro que tiene el kirchnerismo, que hoy, mañana, pasado, cualquier día, la votaría Cristina. Estamos hablando de un núcleo muy importante de gente que la votaría. Bueno, pero vos sabés que eso, siempre, gente distraída y gente boba siempre hubo. Vos sabés que yo siempre me recuerdo esta frase que dice, ladrones hubo siempre en todo el mundo, ahora club de fans de ladrones solo en la Argentina. Me voy a Formosa. Allí Gildo Infran le pidió estaban haciendo como un corto publicitario y le pidió a una niña que le agradezca al gobierno, o sea, que haga publicidad para el gobierno, y no sé, es un diálogo raro. Bueno, vas a ver el videíto ahora, y en un momento Gildo Infran, que también está buscando reformular las leyes de su provincia en Formosa, para ver si puede quedarse para toda la vida como gobernador. Es el gobernador que más años lleva en Formosa desde que volvió la democracia a la fecha, pero parece que no le alcanza con eso y quiere morir en la casa de gobierno, así, literalmente. Entonces, para que eso pase, tienen que reformar las leyes. Hizo unas mejoras en un sector de ahí de Formosa, alejado, y a una chica de campo le insistió, le estaba pidiendo que hable para un corto publicitario, hable bien, por supuesto, de la obra de gobierno. Y en un momento medio amenazante le dijo, mirá que si no tu papá se puede quedar sin trabajo. Miremos el video. ¿Estudias? Sí. ¿Dónde estudias? ¿Allá en la Ciudad Patria? Sí, en ciclo básico. Estoy muy agradecida. Pues... Seguimos en Disculpen por Pensar. Esto lo voy a dejar para el final. Lo de un muchacho que estuvo en las manifestaciones debajo del departamento de Cristina, que habló en un tono muy amenazante, y me pareció que tiene mucho que ver con lo que dije la semana pasada. Muchos me decían, che, qué exagerado, dijiste que el kirchnerismo está prácticamente dando un golpe contra el Estado. Bueno, el kirchnerismo no acepta un fallo de uno de los poderes del Estado, así es que prácticamente están en golpe de Estado permanente contra el Poder Judicial, por lo tanto, contra toda la democracia argentina. Pero antes de irnos a este troglodita que vamos a ver ahora, amenazante, realmente amenazante, y que comprueba los dichos míos de la semana pasada, quería contarles que en San Juan hubo un empresario, Monti, de apellido, primo hermano de Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, que demandó al periodista Osvaldo Benmuyal. Bueno, en este caso, finalmente la justicia desestimó la denuncia de Monti, es decir, perdió el juicio Monti, y dejó a salvo la profesión de la libre expresión y del periodismo de Osvaldo Benmuyal. Pero quiero apartar este tema que ya todo el mundo habló, para decirles que estoy encontrando en el caso Monti como proveedor del Estado, cuando su primo era el gobernador o cuando su primo era intendente en Posito, el juez Royan, que es el que da el dictamen diciendo que no da lugar, que desestima la denuncia de Monti, en el desarrollo de su fallo, por el cual sostiene su decisión, es muy importante lo que dice, porque el juez, fíjate qué habilidad, no sé cómo lo hizo o está bien asesorado,
consultó a Migraciones y enumera la cantidad de viajes al exterior de Monti, el primo de Uñac, el empresario. Son más de 20 viajes al exterior que enumera ahí, consultando a través de Migraciones. Migraciones te dice cuántas veces saliste del país este año, el año pasado, el anterior, lo que sea. Panamá, Suiza, Uruguay, destinos clavados de este hombre, de este empresario. Recordemos que Panamá, sobre todo, y Uruguay, un poco también Suiza, son de alguna manera lugares donde vos podés llevar plata y no se te pregunta la procedencia para abrir una cuenta. Bueno, quería decir eso, más allá de que también hubo viajes a Italia, a España, a distintos lugares del mundo. Monti, cuando demandó a Benmuyal, le pedía 6 millones de pesos de resarcimiento porque él decía que lo estaban calumniando. Benmuyal había puesto bajo sospecha las licitaciones, la cantidad de licitaciones que ganaba Monti cuando su primo era el gobernador, su primo hermano era el gobernador. Algo que yo encuentro aquí un paralelo a la causa vialidad, donde hoy Cristina está presa. No sea cosa, me lo pregunto, no se me vaya a enojar nadie, pero no sea cosa que estemos en este momento en un paralelo a la causa vialidad y no sea cosa que estemos ante un Lázaro Báez vernáculo, un Lázaro Báez sanjuanino. Habrá que ver si algún fiscal, basándose en el fallo del juez Roldán, investiga este tema y sigue con la investigación y puede llegar a promover otra denuncia distinta, porque en la causa donde el juez Roldán justifica su decisión, también enumera la cantidad enorme de licitaciones que ganó Monti siendo primo del exgobernador. Y un dato más, fue citado a la causa 2 veces Sergio Uñac y el senador no se presentó. Digo, cuando jugás dentro de las reglas de la democracia, es bueno dar la cara. Si la justicia te cita, es bueno presentarse, no escudarse en los fueros. Habrá que ver cómo sigue esto, pero sí quería destacar el paralelo que hay entre la causa vialidad, donde Cristina y Lázaro Báez terminaron presos, y esta causa que tiene también que ver con los caños del acueducto Gran Tulum, provistos por la empresa de este señor Monti, donde el vicegobernador Fabián Martín, que dice que durante el gobierno del exgobernador Uñac se perdieron 50 palos verdes. Ojo, estamos hablando de cifras millonarias, de caños que no sirvieron para el acueducto, que se tuvieron que desenterrar y poner otros. Así que es un caso que si empiezan a rascar un poquito, si algún fiscal con cierta valentía, un fiscal temerario, se anima a encarar la investigación en San Juan y a arrancar con una denuncia, esto puede terminar en una causa vialidad vernácula, una causa vialidad local, donde tenemos al paralelo de Cristina, que sería el exgobernador, y el paralelo de Lázaro Báez, que sería el señor Monti. Es una opinión, por supuesto, no estoy condenando y diciendo que esto sea algo realmente plausible todavía de comprobar, pero sí creo que los fiscales, que el tema amerita que un fiscal se meta en el tema. A ver qué pasa. Veamos, por ahí estamos todos equivocados y acá no pasó nada y bueno, se verá. Pero lo más probable es que estemos ante una causa vialidad acá en la provincia de San Juan. Ahora sí, quería mostrarte esto, que es un militante de Cristina, abajo en el edificio, en las manifestaciones que hay que había todos los días, ya casi no hay, se está disipando un poco el fervor por Cristina, pero prácticamente pone como una amenaza social, una amenaza pública contra la decisión de la justicia, contra los ciudadanos que quieren vivir en paz y dando a entender que no están dispuestos a acatar lo que decida la democracia y sus leyes, sino
que van a moverse con sus propios parámetros. Lo escuchamos. Oficialmente se terminó la democracia en Argentina. La corte corrupta, a esos hijos de mil puta de Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, les decimos que no jodan con Cristina, porque esto es proscripción, esto no es justicia. Y ya ahora está pasando que hay movilizaciones en todo el país, están cortando las rutas, se anuncian paros. Hoy renace la resistencia peronista. Vamos a ir a todos lados donde vaya Cristina. No la vamos a dejar sola, muchachos. Esto no se termina acá. Hace 70 años que quieren terminar el peronismo. 70 años más se van a seguir quedando con las ganas estos corruptos hijos de mil putas. Bueno, finalmente me voy despidiendo. Antes de recordarle, el país respiró de nuevo. Había un silencio ensordecedor. Acuérdense que estaba solo Javier Milei, el presidente. Parece que volvió con Fátima Flores, después de la ruptura con Yuyito, por la cual estábamos todos tan tristes. Da la impresión que este chico Milei, más allá, el presidente de la nación argentina, más allá de que parece que es muy, muy, muy preparado y que su vocación es la economía, parece que la botánica también le tira y parece que está muy, muy, muy cerca de ser su segunda vocación, la botánica. Fíjate si no, cada vez que va a Italia pone los ojos en Meloni, la primer ministra italiana. Cuando estuvo de novio en la Argentina fue con Yuyito y ahora con Flores, siempre todo por el lado de la botánica. Antes teníamos otro presidente, más tirado para el lado de la veterinaria, pero eso es historia del pasado. Amigos, amigas, hemos terminado esta entrega de Disculpen por Pensar de este día, sábado, de esta semana. Hemos andado un poco complicados, medio con gripe y esas cosas, pero siempre vamos a estar acá al pie del cañón cada vez que las trincheras de las redes sociales y las batallas de los memes y las batallas culturales que se dan en todo en este espacio que es indefinido y que es infinito también, los requieran. Ha sido un placer estar con todos ustedes, con Facundo Ortiz, con Reinaldo Ortiz y quien les habla, Ernesto Simón. Nos encontramos la semana que viene. Chao. Disculpen por pensar.